En tiempos en que la incertidumbre cubría ciudades y hogares como una neblina pegajosa, una joven fue llevada a un lugar que no había pedido y allí encontró el propósito que jamás imaginó. Ella no buscó el trono ni la gloria. Era sierva, huérfana, de mirada alerta y manos acostumbradas al trabajo. El palacio olía a incienso y a metal bruñido, y sin embargo esa misma fragancia contenía la llave de una historia que cambiaría el destino de un pueblo. Hoy conocerás la historia completa de Esther, la mujer que llegó por azar a un reino y por la palabra del Señor se convirtió en salvación. Quédate hasta el final para ver sus dudas, sus noches en vela, los banquetes que probaron su fe y el propósito que Dios tejió en lo inesperado. Esther había sido criada por su tío Mardoqueo en las piedras y sombras de una ciudad pequeña. Su infancia fue de panes secos y mantos remendados, de manos callosas y canciones de noche que hablaban del Dios de Israel. En la casa de Mardoqueo aprendió a mirar a lo invisible más que a lo visible, a contar historias antiguas junto al fuego, a suplicar en silencio cuando las caravanas traían noticias de exilios y amenazas. Aquello la formó, no por ambición, sino por necesidad de confiar. Cuando llegó al palacio, la belleza de Esther no fue solo rostro, sino quietud. Aprendió a hablar sin miedo, a escuchar con paciencia, a vestir con modestia, aunque la seda la rozara como agua. En la intimidad, sin embargo, llevaba el recuerdo de su madre que le enseñó a orar con las manos juntas y el de su padre que le mostró la resistencia en la mirada. Esas 3 semillas crecieron en ella y le dieron una fuerza que nadie en el palacio supo al principio. Al entrar en la corte, la joven no sabía que su destino y el del pueblo entero se entrelazarían. No buscó el poder, pero cuando la tormenta vino, su fe fue la vela que no se apagó. Esa historia comienza con un juego de máscaras y termina con una apuesta de vida y muerte entre el Señor y los proyectos de los poderosos. El primer gran choque ocurrió cuando la corte mostró su rostro más frío ante la diferencia. El rey Asuero gobernaba con pompa y un cetro que hacía eco en los salones. Los eunucos hablaban en voz baja. Hegai, el encargado de las jóvenes, lo observaba todo con manos grasas y ojos calculadores. Mardoqueo, siempre vigilante, caminaba por la muralla y desde allí veía a Esther ir y venir como una sombra que se aclara. La escena se abrió con un protocolo que olía a perfume y a oro. En el centro, una discusión que marcaría su osadía. «Reina Esther», dijo Asuero en el silencio pesado del trono, su voz resonó como campana en salón. «Has captado la mirada del reino. Dime qué deseas». «Señor», respondió ella con voz contenida, «mi única petición es poder servir y honrar lo que es justo». «La corte exige favores», replicó Amán en un susurro áspero. «No es lugar de timidez. Yo no vengo a exigir, vengo a ofrecer», dijo Esther mirada fija. «¿Ofrecer qué?», preguntó Asuero inclinando la corona. «La verdad», contestó Mardoqueo desde un rincón. Su voz era roca. «¿La verdad puede salvar un pueblo?», desafió Amán con risa corta. «¡Vive el Señor! La verdad puede mover corazones», dijo Esther con una calma que sorprendió. «Si esa verdad te compromete, prepárate a pagar», advirtió Amán. «Si la verdad es de Dios, Él hará más que nosotros», susurró Mardoqueo. El palacio contuvo el aliento. Esos intercambios fueron breves y encendidos. Olían a vino tinto y a seda, al roce de pergaminos y al chirriar de sandalias sobre mármol. La retira llegó después de la confrontación, un tiempo de retiro y sostén que nadie esperaba. Esther se quedó en una cámara pequeña. La luz entraba oblicua por una ventana mínima. El viento traía olor a aceite y a tierra mojada. Allí, en la soledad, recibió apoyo inesperado. Hegai le trajo ungüentos, Jarbona dejó una lámpara encendida, y Mardoqueo envió palabras escritas que olían a carbón. Pero el verdadero sustento vino de oraciones que ella elevó en secreto. Los sonidos de la calle se hicieron diminutos, pasos lejanos, gritos amortiguados, el graznido de un cuervo en el patio. Esther comió poco, pero lo suficiente. Probó pan tibio que sabía a hogar y agua fresca que sabía a promesa. En la quietud, ella sintió que Dios la conducía paso a paso hacia un propósito mayor.
En la casa de una viuda cercana, un milagro de provisión doméstica se manifestó de forma humilde pero poderosa. La mujer, llamada Sarai, tenía una vasija casi vacía y una llama que apenas temblaba. Esther entró, el aire olía a cebada y a humo, y pronunció palabras que parecían simples. «Comparte tu mesa», dijo Esther. «No hay con qué», respondió Sarai, su voz áspera por la angustia. «Si das lo que tienes, Dios multiplicará», dijo Esther. «¿Y si no alcanza?», preguntó la viuda con ojos llorosos. «Dios quita el orgullo del hambre», contestó Esther, «y bendice la mesa que se abre». Se sentaron, partieron pan que crujía, bebieron agua con sabor a limón seco. Esa noche, la comida no solo alimentó cuerpos, sino corazones. El fuego de la cocina chispeaba, la sartén silbaba, el olor a estofado llenó la casa. Los niños rieron, la manta olía a lana y sudor, y las manos trabajadoras agradecieron en silencio. El milagro fue pequeño a los ojos del mundo, pero enorme en la trama del destino. Si te ha tocado este momento de provisión y agradecimiento, si sientes asombro o incredulidad ante cómo Dios actúa en lo cotidiano, no estás solo. Si esta historia te conmueve, escribe en los comentarios una frase sencilla como «El Dios de Esther es mi Dios», o comparte cuál parte te movió más. Tu comentario puede ser el consuelo que otro necesita. En su desierto, comparte una palabra, aunque sea corta. Tu voz ayuda a otros a recordar que en tiempos de sequía, compartir lo poco puede abrir fuentes inesperadas. Ahora volvamos a ver cómo las promesas se hacen visibles cuando la fe se prueba en la intimidad. El milagro de restauración tuvo una escena íntima y dolorosa. Un joven del pueblo cayó enfermo como si la vida se le escapara en susurros. Mardoqueo fue a buscar a Esther con manos temblorosas. El polvo de la calle se pegaba a sus sandalias. Su voz temblaba como campana afinada. «Sé que hay peligro», dijo Mardoqueo con voz rota. «Ven y ora». Esther tocó la frente del enfermo. El tacto era frío como mármol. Su aliento olía a brea. Ella cerró los ojos y oró en voz baja. «Señor Dios de nuestros padres, escucha», murmuró. La habitación olía a aceite y a hierbas. La luz se doblaba en la ventana. Había un sabor metálico en el aire. Lentamente, el color volvió a las mejillas. Una tos se calmó. Los ojos se abrieron y una lágrima rodó por la mejilla. «Estoy aquí», dijo el joven con voz débil. «Dios escuchó», susurró Esther. Los presentes exhalaron. El silencio se llenó de gritos ahogados y de manos que se tocaron. Esa restauración no fue espectáculo, sino retorno a la esperanza. Una señal de que el Señor obraba en lo pequeño y en lo cercano. Llegó entonces el gran enfrentamiento público que puso en jaque no solo la reputación del palacio, sino el futuro de un pueblo. Amán, orgulloso y lleno de planes, erigió una acusación que olía a celos y a pólvora. A su lado, su esposa Zeresh susurraba previsiones que crujían como pergaminos viejos. La plaza se llenó de voces. El cielo estaba cerrado, pesado, con nubes que parecían páginas de papel. Esther decidió arriesgarlo todo. Preparó banquetes, no para mostrar belleza, sino para mostrar verdad. La cocina olía a especias, el vino se vertía con sonido de cascada. La seda de su vestido rozaba la madera de la mesa. Aquella noche, entre copas y miradas, ella reveló el complot y el nombre del enemigo. El fuego se sintió en las miradas, el clamor en la multitud fue como oleaje. Hubo un instante en que el tiempo se paró y se oyó una sola voz que dijo, «Vive el Señor». Esa invocación fue como rayo que partió la oscuridad. La justicia se movió con manos visibles e invisibles, y la verdad, sostenida por la fe de una mujer, ganó. Momento de tensión 1. Cuando Amán presentó su decreto, la sala se llenó de polvo y palabras afiladas. Durante minutos que parecieron eternos, Esther contempló la mesa, sintió el sabor metálico del miedo en la boca y la fría certeza de que o callaba o perdía todo. Fue un instante de soledad absoluta en medio de multitudes. La presión era casi física, como si las paredes comprimieran el pecho. Momento de tensión 2. En la noche en
que se decidió el destino del joven enfermo, el latido de cada corazón se escuchaba como tambor lejano. Las manos se apretaban, la luz de las antorchas parpadeaba, y las palabras que Esther pronunció parecían pequeñas barcas en un mar tormentoso. Momento de tensión 3, la revelación en el banquete fue un estallido. La multitud contuvo la respiración, el clamor se volvió silencio, y por un segundo el mundo pareció sostenerse solo por la fe que había en una mujer que no había pedido ese lugar, pero que lo ocupó por obediencia. La persecución y la crisis interior siguieron al triunfo público. No todo fue celebración. Esther conoció la fatiga del alma, la soledad de quien carga decisiones que afectan vidas. Había noches en que el palacio rugía con música y ella solo escuchaba el susurro de un cuestionamiento. ¿Merecía este precio? Amán, aún vencido, sembró sombras, conspiró con murmullos y buscó venganza escondida. Mardoqueo fue herido por calumnias, Hegai interrogado por su lealtad, Harbona dejó una carta que hablaba de traición. Esther caminó por corredores largos, el piso resonaba como tambor, el perfume de los salones se volvió nauseabundo por la falsa justicia. En la soledad, una noche, una visión leve le recordó la voz del Señor. Una brisa entró por la ventana, olía a lluvia distante, y una simple lámpara apagó su tremor. «No temas», le dijo aquella voz interna. Ella lloró, sus lágrimas olían a sal vieja, sus manos se aferraron al manto. Fue en ese silencio que recibió la confirmación de que no luchaba sola. El llamado de un sucesor vino de un modo sencillo y humano. Entre los sirvientes había un joven aprendiz llamado Elisai que observaba con ojos grandes y manos limpias. Esther lo llamó y le puso una tarea: cuidar de los huérfanos y aprender a hablar en nombre de la verdad. «Toma este anillo», le dijo ella con voz firme, «y aprende a servir, no a mandar». Elisai lo tocó, la textura del metal era fría y real, el brillo del sello reflejaba velas. «¿Podré hacerlo?», preguntó con inocencia. «Con Dios», respondió Esther, «harás más de lo que imaginas». Así, la misión continuó, la palabra pasó de un corazón a otro, y el legado se hizo transmisión. En las semanas siguientes, hubo pruebas que confirmaron la autoridad que ella había sostenido. En una aldea cercana, un líder local repitió viejos malos juicios, y Esther respondió con justicia, no con ira. Mardoqueo fue llamado a testificar, y su nombre sonó como un tambor de verdad. Hegai fue reconocido por su servicio leal. Harbona tuvo que explicar su silencio. Las pequeñas escenas reafirmaron que la posición no era para vanagloria, sino para protección del pueblo. Un mes después, el efecto de aquello que Esther puso en movimiento ya se sentía en mercados y casas. Los comerciantes hablaban del cambio, la gente despertaba con menos temor y la palabra de Dios circulaba en cadenas humanas. En la primera luna nueva tras los acontecimientos, familias se reunieron para compartir panes y agradecer. Esther caminaba por la ciudad y escuchaba risas que antes estaban calladas. La cosecha no había cambiado aún, pero la esperanza había brotado como hierba fresca entre las piedras. Los nombres de Mardoqueo, Amán, Asuero, Hegai y Harbona se mencionaban en tabernas y plazas, y la gente empezaba a creer que la justicia podía manifestarse en el mundo humano. Hubo abrazos en las puertas, olores a pan horneado y el sonido de niños jugando que hacía eco en las paredes. A los 3 meses, los cambios se hicieron más prácticos. Se promulgaron decretos que protegían a las comunidades más vulnerables, los tribunales revisaron casos antiguos y se implementaron ayudas para las viudas y huérfanos. Elisai, el joven sucesor, ya dirigía una pequeña escuela donde se enseñaba no solo a leer, sino a orar y a discernir la justicia. Esther, aunque ahora ocupaba un lugar de visibilidad, se mantenía escondida en acciones cotidianas. Visitaba cocinas, compartía pan, escuchaba a ancianos. Su presencia olía a aceite y a vino nuevo, y sus manos se mantenían hábiles en el gesto del servicio. La ciudad notó que la bondad organizada puede transformar la rutina,
que las políticas se vuelven corazón cuando hay hombres y mujeres dispuestos a encarnarlas. 6 meses después, el legado era más claro, y el propósito que ella no había imaginado se consolidó. Las familias que habían sido amenazadas encontraron reparación. Las rutas de comercio ya no se llenaban de temor, y la festividad de la liberación se celebró con cantos que hablaban del Señor que escucha a los humildes. Esther fue recordada no por su título, sino por su obediencia, por la valentía de entrar donde nadie la mandó y por la humildad de permanecer junto a los necesitados. Mardoqueo envejecía con serenidad. Amán era anécdota de advertencia. Asuero había aprendido a temer la palabra del Señor en manos de los simples. Hegai mostraba la eficacia de la misericordia. Harbona se redimía haciendo confesión pública. La ciudad respiraba de otra manera. El aire sabía a lluvias prometidas, a pan compartido, a oración colectiva. Si hoy te encuentras en un lugar que no pediste, recuerda que Esther fue llamada a un trono por caminos que no imaginó y que Dios la usó allí para salvar a muchos. No subestimes los espacios inesperados. Ellos son a menudo el taller donde Dios moldea propósitos. Si esta historia te tocó, comparte en los comentarios una palabra de esperanza. Ora por quienes están en lugares de incertidumbre y suscribe tu vida a la fidelidad del Señor. La palabra que transformó un banquete en justicia sigue hablándonos. Oremos por coraje, por discernimiento y por manos dispuestas a servir. El Dios que llevó a Esther a un lugar que ella no pidió sigue llamando hoy. Levanta el manto, ajusta la mirada y camina con fe. La obra que no ves ya está en marcha. Ojalá la memoria de su valor te acompañe. Vive el Señor. Y su camino es el que convierte lo inesperado en propósito.